Bienvenido a otro episodio de Alma Startupera. Si ya me has escuchado antes, sabes que me gusta ir directo al grano. Y esta vez a lo que iré es a que la cultura es mucho más que un manifiesto, mucho más que frases motivadoras o reuniones one-on-one cada quincena. La cultura es la mentalidad colectiva de una organización. Es cómo el equipo piensa, el cómo actúa, el cómo reacciona ante los problemas, sobre todo cuando no está a la cabeza. Lo contraintuitivo de todo esto es que gestionar la mentalidad organizacional no empieza con el equipo, empieza desde arriba. La gestión cultural comienza con el proceso de autoconocimiento, introspección, autodescubrimiento del CEO, de los founders y de los principales líderes. Y eso puede doler. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Y para gestionar mentalidad, a lo que hay que ir es enfrentar creencias, hábitos y limitaciones personales. Y nada de esto es fácil. Lo más crítico está en que este trabajo rara vez se considera prioritario. Estamos ocupados y tan preocupados apagando incendios y persiguiendo resultados inmediatos que ignoramos algo que a largo plazo puede poner en jaque al negocio. Porque la cultura no es floro, es el sistema nervioso, la columna vertebral por la que fluye toda la sangre que va a mantener vivo a ese sistema. Así solo la empresa tenga 3 gatos. Hoy vamos a hablar de cómo convertir ese trabajo interno y colectivo en la base de una mentalidad organizacional sólida. Vamos. Despierta, despierta, tu alma está para ver el fuego en tus venas. No espera, no espera. ¿Qué significa que la cultura es la mentalidad organizacional? Cuando digo que la cultura es mentalidad, me refiero a que es la suma de creencias, hábitos y comportamientos que guían cómo trabaja un equipo. En simple es lo que se define luego de entender cómo se enfrentan retos, cómo se maneja el estrés, cómo colaboran las personas que integran la organización para lograr objetivos concretos. El dato importante está en que la mentalidad organizacional no sucede, se gestiona. Y esta es un reflejo directo de la mentalidad de los líderes. Cómo enfrentan los problemas, cómo reaccionan ante el fracaso, qué comportamiento premian o qué comportamiento ignoran. Todo esto se termina filtrando al equipo y queramos evitarlo o no, pues todos vamos a terminar imitando porque son los referentes. ¿Y por qué importa esto? Porque en realidad la cultura no es algo estático, cambia a lo largo del tiempo y cambia mucho más ágilmente de lo que creemos. Si no la gestionamos con intención, se convierte en una serie de hábitos descoordinados que en el mejor de los casos van a ralentizar el negocio, pero en el peor lo van a destruir por completo. Entonces, ¿cómo se empieza? O sea, Natalia, ¿cómo arranco? ¿Qué hago? Me hablas de que esto es prioritario, pero en realidad tengo tantas cosas sobre la mesa que necesito que me des una ruta. Bien, antes de transformar la mentalidad organizacional, vas a tener que empezar por ti. Si eres el founder o el gerente de People and Culture o el CEO, por ejemplo, vas a tener que entender y vas a tener que cuestionar que la cultura fuerte, ¿sí?, va a venir de tu propia mente y va a requerir de un proceso de autoconocimiento que no siempre es cómodo, pero es necesario y vital para que tu negocio pueda avanzar, evolucionar junto contigo. Finalmente, es un reflejo y es una extensión. Para esto, puedes preguntarte lo siguiente. ¿Qué valores guían tus decisiones como líder? ¿Conoces? ¿Los tienes claros? ¿Los has definido? ¿Cómo manejas los errores propios y ajenos? ¿Los usas para aprender o buscas culpables? ¿Tienes una actitud proactiva ante el problema o reactiva? ¿Qué comportamientos demuestras cuando las cosas se complican? ¿Transmites calma? ¿Transmites estrés? Pero lo más importante, ¿qué tan coherente eres entre lo que dices y lo que haces? Hacer ese ejercicio va a doler, porque muchas veces encontramos contradicciones entre lo que creemos ser y lo que realmente estamos mostrando. Porque si no estás dispuesto a confrontarte a ti mismo, pues no puedes pretender que otros lo hagan. Una vez que tienes esa claridad sobre tu propia mentalidad, es cuando puedes pasar a nivel equipo. Y aquí, para observar, para entender, tienes que ver muy claramente cómo piensan, cómo actúan, cómo deciden. Identifica qué valores son los que de pronto inconscientemente están rigiendo sus actitudes y comportamientos ante situaciones positivas como situaciones que necesiten un ajuste. La cultura, ya te dije, es un espejo y es un reflejo de ti mismo. Va a comenzar contigo indefectiblemente.
transformar la mentalidad de tu equipo no es un cambio superficial. Es un proceso continuo que requiere intencionalidad, profundidad y muchísima paciencia. Me gustaría darte algunos pasos claves para que puedas empezar y de una manera bastante eficiente. Lo primero es, define la mentalidad deseada. ¿Cómo llegas hacia un lugar si desconoces cuál es? ¿Cómo caminas si desconoces hacia dónde te estás dirigiendo y sobre todo de dónde estás viniendo? Pregúntate cómo quieres que piense tu equipo cuando se presenten desafíos. ¿Qué valores y comportamientos son esenciales para el éxito de tu negocio? Piensa en tu core, piensa en tu cliente ideal. Tienes que hacer que todos esos puntos converjan para que haya coherencia y consistencia en el discurso. Segundo, haz que la mentalidad sea visible y accionable. Sin visibilidad es pues como estar en un campo completamente nublado. Tienes que traducir esos valores en comportamientos específicos. Por ejemplo, si valoras la innovación como todos, ¿verdad? Todos quieren innovar, ya bacán. ¿Qué espacios estás creando para experimentar sin miedo al error, con confianza, con espacio, con tiempo? Necesitas crearlo, ¿verdad? Tercero, modela esa mentalidad, dale forma. Como líder, eres el principal ejemplo. Si quieres un equipo resiliente, tienes que demostrar resiliencia. Si valoras la transparencia, tienes que ser transparente incluso en los momentos difíciles en donde quien cometió el error fuiste tú. Ya sabemos que no eres perfecto y bueno, pues a las personas les gusta entender que las personas que están muy por encima tomando decisiones son humanas. Es la única manera de construir confianza. Cuarto, construye pequeños rituales. La cultura no se refuerza en el día a día, solamente diciendo hola, ¿cómo estás? Y el valor tal y el valor de allá. Desde check-ins semanales para reflexionar sobre avances y retos, hasta espacio para reconocer logros alineados con la mentalidad, y aquí subrayo mentalidad, es importante. Y por último, mide el progreso. Haz un seguimiento constante. Entiende cómo la cultura está evolucionando y el impacto que está teniendo. Hay más colaboración, se toman mejores decisiones, se toman de pronto un poco más rápido. La gente está asumiendo responsabilidad realmente por lo que le toca y de pronto por nuevos retos y sobre todo lo están haciendo con confianza. Bien, con todo esto ya tienes un framework inicial, aunque sea en esbozo, que te va a poder ayudar. ¿Y por qué gestionar esta mentalidad? Pues para mí personalmente no es opcional. Pues porque el trabajo cultural yo sé que a menudo se ve como algo blando o secundario, pero ignorarlo puede tener costos enormes. En principio, la rotación. La gente, ya sabemos, no renuncia a las empresas, no renuncia siquiera a solo los jefes, ¿sí? Renuncia a la falta de claridad, de certezas y de convicción. Cuando nada aprenden, cuando se les castiga, cuando no se les reconoce el esfuerzo y tampoco se les dice hacia dónde están yendo y por qué su error impacta en esa ruta a la que se supone que están yendo, es cuando dicen, este no es mi lugar y yo busco uno en donde sí me digan a dónde tengo que ir, o por lo menos, si me equivoco, se acepte que eso es normal. Lo segundo, tienes que gestionarlo porque esto va a generar eficiencias, ¿sí? Si tú lo descuidas, la gente va a perder el tiempo. Va a perder el tiempo, va a perder energía en malos entendidos, en conflictos, pero ¿sabes en qué más? En las catarsis que se van a consumir 2 horas de su tiempo, sobre todo si estás en remoto y no puedes saber que existieron. Y por último, el impacto en la marca. Una cultura tóxica se fricta al exterior. Afecta en cómo te perciben los demás, inversionistas, clientes, socios. Por más que tú quieras ocultarlo, ese polvo que metes debajo de la alfombra te da alergia hasta la persona más sana. Entonces, ¿qué pasa si no gestionas la mentalidad de manera intencional? Pues los costos a largo plazo van a destruir tu negocio. Pero si inviertes en construirla, los beneficios son exponenciales. No solo vas a fidelizar top performers, personas que sí sumen, sino que vas a crear un equipo capaz de resolver problemas y alcanzar metas con agilidad, con confianza y con mucho compromiso. ¿Cómo construyes entonces esta mentalidad organizacional con una visión a largo plazo? Pues, en principio, esta mentalidad no puede depender solo de una charla motivacional que va a llegar a fin de año y de ti, que potencialmente eres el que lidera toda la orquesta. Necesitas un sistema que la sostenga. ¿Para qué? Para que tú te puedas ir de vacaciones y sepas que la máquina sigue funcionando. Y aquí te voy a dar 5 elementos claves de un sistema organizacional de mentalidad sólido. En primero, los valores. Segundo, los rituales. Tercero, los procesos. Cuarto, las métricas. Y por último, la distribución. Los valores, al ser prácticos, se pueden traducir en acciones concretas. Por ejemplo, si valoras la colaboración, hazlo primero tú.
¿vale? Muestra disposición a acompañar y guiar. Date espacios para esto. Y esto lo vas a evolucionar a lo que se le llaman rituales. Desde reuniones de retroalimentación hasta espacios para la innovación, que es algo que conversamos, estos rituales son como el mantenimiento consciente de la mentalidad colectiva. Por otro lado, los procesos son, llamámosle protocolos, son lo que le dan forma a la manera en que se toman decisiones y cómo se gestiona el feedback. Por ejemplo, cómo se resuelven conflictos, cómo se elevan problemas, tiene que estar de alguna u otra manera tipificado para que no perdamos el tiempo. Bueno, punta de análisis crítico, que bien puede ser una habilidad muy valorada, puedes generar eficiencias. Por otro lado, las métricas. Mide la evolución del comportamiento. Mide la evolución del pensamiento. Deja la satisfacción para después. Este es un KPI vanidoso. Enfócate primero en comportamientos claves como la proactividad, el manejo de conflictos y la capacidad de innovar. ¿Cómo medirlo? Vamos a dejarlo para otro episodio porque es un poquito profundo, pero enfócate en esto. Por último, la distribución. No cargues todo sobre tus hombros. Identifica a las personas dentro del equipo que también pueden reforzar la cultura y actuar como embajadores. No se trata de crear copy and paste, no se trata de una réplica exacta tuya, no se trata de una impresión 3D. No, es buscar personas con las que realmente estés alineado para que puedas confiar en ellas para construir con cultura y fortalecer la mentalidad organizacional. Y a lo que yo quiero llegar es en realidad que sé que a veces podemos pensar y caer en el error que la teoría de moda va a resolver el problema. Y yo puedo entender que esto sea muy común y puedo entender el why vas a esto. Pero la energía fluye porque las personas la mantienen en movimiento. Ninguna metodología, ningún tool te va a servir con la mentalidad incorrecta. Ninguna herramienta, disciplina de moda, nada de esto te va a solucionar los problemas. Por ejemplo, yo sé que hay mucho ruido alrededor de Agile y para mí personalmente sí, o sea, los stand-ups diarios, definir bloqueantes, entregas por sprints, ya, lindo, puedes avanzar muy rápido. Pero Agile es mucho más que eso. Es mirar el problema, deconstruirlo y encontrar soluciones de manera iterativa. Lo importante aquí no es hacer reuniones por hacerlas. Es la mentalidad de cuestionar constantemente, priorizar, ser sincero cuando hay que hacerlo y ajustar. Sin esa mentalidad, Agile no pasa de ser una lista de un montón de tareas y una persona que anda marcando el checklist. Es, es más que tener a personas trabajando como robots, siguiendo las instrucciones sin entenderlas, ni siquiera entendiendo de qué va el negocio. El sistema funciona porque las personas lo hacen funcionar y las personas necesitan una mentalidad que combine pensamiento crítico, compromiso y disposición al cambio. Las herramientas son útiles, totalmente, pero no son solo herramientas, o sea, necesitan ese skill, esa habilidad para poder utilizarlas correctamente. Lo que realmente va a impulsar resultados es una mentalidad organizacional fuerte, intencional y enfocada en evolucionar constantemente. Yo sé que cuestionarla va a ser un trabajo duro, requiere introspección, requiere tiempo y mucho esfuerzo, pero los costos de no hacerlo son muchísimos más altos a largo plazo. La mentalidad organizacional que construyas no solo va a ser el reflejo de tu liderazgo, es la base de lo que va a mantener sostenido a todo tu equipo y a las operaciones de tu negocio. Si no alineas a todas las personas con la mentalidad correcta, vas a perder el tiempo, vas a perder dinero y lo más importante, la confianza de las personas. Si quieres recibir un poquito más de reflexiones acerca de los temas que venimos abordando por aquí, suscríbete, comparte el contenido a otras personas a las que les pueda ser útil para que podamos seguir así en cada uno de los episodios compartiendo conocimiento de valor. Ahora, analiza tu propia mentalidad, trabaja en ti y construye un sistema que impulse tu negocio.